Bien, queridos, en el video de hoy vamos a estar hablando un poquitito de esta pregunta que me hicieron en la historia esa que les subí para que me comenten un poquito qué es lo que más les serviría que hable en estos videos. Y si bien obviamente hay un trillón de preguntas diferentes, fui seleccionando las que me parecían que más valor, si se quiere, pueden aportar. ¿Por qué? Porque yo considero que en general cuando se hacen estos videos, si bien obviamente ya los que hayan visto el canal verán que hay un poquito de todo, de mental, de cosas técnicas, de manos o de lo que fuera, pero considero que siempre lo más clave en general es hacer un poco de énfasis en las cosas que son más generales, porque paradójicamente, al menos a mi entender, es lo que más le queda en la cabeza a la gente, porque a mí en su momento es lo que más me quedó cuando me dijeron, no, acá vos tenés que hacer esto, o se hace esto, que es algo muy general, como por ejemplo, no sé, tenés que seleccionar mesa. Parece una boludez, pero eh, creo que es de las cosas que más nos quedan y este tipo de preguntas que son tan abarcativas, si se quiere, considero que, como les digo, pueden ser las que más pueden ayudar porque el tipo de consejos generales en general suele ser lo que mejor funciona porque es lo que más fácil eh, le va a quedar en general a la gente. Así que nada, en este caso, como pueden ver, un muchacho me pregunta, gestión de banca más gestión teórica, ¿qué método de teoría aplicarías de No Limit 25 a No Limit 1000? O sea, lo tomó obviamente como una especie de cómo gestionar en general casi que todo en la carrera de un jugador de póker de No Limit 25 a No Limit 1000, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por partes y vamos a comenzar con el tema de la banca. ¿Por qué? Porque considero que cuando hablamos de la banca en general, eh, creo que hay muchas cosas que la gente en general ya tiene sabidas o conocidas, como por ejemplo que no hay que gastar plata antes de tiempo o que, qué sé yo, hay que chutear de una manera o de lo que fuera. Pero ¿cuál es el tema? O sea, lo más importante con todo esto, porque mismo el que está viendo este video, si escucha el video y no hace mucho más que decir, ah, qué bueno, o cosas así, que es lo que sucede muchas veces, y siguen cometiendo ciertos errores que tal vez son medio boludos, bueno, obviamente no va a servir de nada, o sea, siempre está más que claro y va de suyo que cualquier cosa que yo diga en estos videos o cualquier canal que ustedes tengan de referencia o lo que fuera, o sea, eh, hay que comprometerse a hacer ciertos sacrificios, entre comillas, o cosas de ese estilo, en pos de hacerlo más inteligente para que favorezcamos que nos vaya bien, ¿no? Porque si no es medio que muchas veces el tema de la banca es medio que un suicidio económico. ¿Por qué? Porque todo esto que voy a decir es más que claro que hablo teniendo en cuenta que es una banca que cuando estás en No Limit 25, 50, 100 o lo que fuera, no vas a gastar un mango. O sea, eso se presume. ¿Por qué? Porque a la primera que vos empezás a gastar plata, que considero que es un caso muy común de la gente por H o por B, porque le fue bien un mes o por lo que fuera, o porque ya, no sé, no quiere vivir más con los viejos, y entonces ya se pone a gastar plata antes de tiempo, que son razones válidas, obvio, pero ¿cuál es el tema? Que después este juego, con la varianza que tiene y con, sí, la imprevisibilidad que tiene muchas veces, vos tenés que estar lo más firme, lo más sólido posible de banca, porque te vas a hacer sentir el rigor, ¿se entiende? Entonces, eh, primero en principal, los gastos, al menos como habrán visto en el video que subí a Instagram hace un tiempo, los gastos cero hasta No Limit 200. O sea, y sé que puede parecer muy monje o lo que fuera, pero es la verdad porque si no nos los vamos a lamentar, ¿eh? O sea, no. Es más, mismo si quieren hagan la prueba de gastar antes de tiempo, lo que fuera, y se van a dar cuenta que incluso si son ganadores, o sea, yo esto lo estoy diciendo de gente grosa o gente que ya batió su stake o gana, no sé, 6 bebés en 25, 50, lo que fuera. Claro, ¿cuál es el tema? Que es como ir dos casilleros adelante, dos atrás. O sea, no es que te vas a quebrar sí o sí si es que sos mega ganador, pero no creces nunca. Entonces, la gracia acá de mínima es estar en un nivel donde ya puedas componer tu capital, porque si no es muy complicado en general y bueno, eso me parece que es
clave, tipo es vital y, o sea, el hecho de no gastar un peso, o sea, parece una boludez, pero creo que nunca está de más recalcarlo y medio como que subrayarlo, tipo, con fuego, porque es increíble. Y bueno, respecto a eso, obviamente también está el tema de los shots, que claramente, como nosotros se presume que no sacamos plata del póker, es más, lo ideal sería que si tenemos algún que otro ingreso o cualquier cosita que sobre, cualquier regalo de no sé qué, también vaya a parar a la banca para hacerla crecer lo antes posible. Em, y en cuanto al tema de los shots, claramente shootearía bastante agresivo, obviamente siempre también tolerando ese, ese margen, si se quiere, que es el hecho de uno mismo conocerse. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, shotea con 35 cajas un nivel, perdés 5 y con 30 bajás al anterior y después volvés a shotear con 35, bla, 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 bla. Pero tal vez hay gente que quiere shotear con 40 cajas porque ya 35, no sé, es como que es un número que le jode, si se quiere, y está perfecto. O sea, es algo muy personal eso, o sea, no considero que haya algo que vos digas, bueno, esto está horrible y esto está excelente, porque son números muy finos. Eso sí, siempre la idea en estos niveles, como la realidad es que el nivel de habilidad no difiere mucho uno del otro, no es que estás pasando a jugar, no sé, No Limit 50, No Limit 1000, que ya, bueno, sí, obviamente, por un montón de razones, como por ejemplo el hecho de que la gente que juega No Limit 1000, ya muchas veces ya son todos chats que de mínima juegan con una cabeza mucho más eh, pertinente al mundo del póker o mucho más saludable de que no tienen miedo a perder, ya tienen un montón de experiencia, etcétera, y el de 50 tal vez no, y además de que tienen mucho más curtida la teoría, ¿no? Pero en estos niveles, tipo No Limit 10, 25, 50, 100, o sea, para mí es todo el mismo nivel, lo único que cambia es el buy-in que vos jugás. Entonces, es muy, pero muy importante ser agresivo a la hora de shootear. ¿Por qué? Porque si no, después está al otro lado, que eso sí que me parece una estupidez, de shootear con 80 cajas, 90 cajas, algo que tiene un coste de oportunidad altísimo, obviamente sabiendo que estamos jugando casi que el mismo nivel y queremos tratar de crecer lo antes posible, ¿se entiende? Entonces, a la hora de shootear, como les digo, o sea, después uno ve que es agresivo para uno, ¿no? Puede ser 35 cajas, puede ser 40, 45, qué sé yo, por ahí, pero sí que tendría ese espíritu. Y en el tema de las inversiones, que básicamente sería un coach o una suscripción a, no sé, una escuela o lo que fuera, bueno, los que ya me conozcan ya sabrán mi posición al respecto, o sea, creo que sí valen la pena, pero primero que nada, siempre me enfocaría más que nada en un coach, porque es alguien que me va a dar, en el mejor de los casos, ¿no? Una atención mucho más personalizada, mucho más de estar atento a lo que me pasa a mí, que tal vez en una escuela lo que suele suceder, obviamente no estoy metiendo a todos en la misma bolsa, pero sí que suele suceder que no le importas a nadie porque sos un número más muchas veces, entonces eh, sí que la dejaría en un coach. Considero que es el único gasto que podría hacer de mi banca, sería en un coach. Eh, y es muy, pero muy importante que no se vuelva una adicción el pago de coaches y que siempre sea como muy selectivo porque, como también he dicho en otro video, muchas veces uno piensa que tiene que empezar a gastar todo, tipo, en pos de mejorar o de invertir o lo que fuera, empieza a gastar una cantidad de guita escandalosa, que obviamente también esa guita tiene su coste de oportunidad, porque si vos gastás, qué sé yo, $4.000, $5.000, lo que fuera, en un momento donde vos no lo necesitas, ahí también incluso termina resultando tal vez, entre muchas comillas, se ve menos un coach, porque no lo necesitabas, o sea, no te aportó nada nuevo y gastaste guita al pedo, ¿se entiende? Entonces, sería muy precavido con este tipo de inversiones, pero obviamente a la primera que estoy en un nivel, sobre todo cuando uno ya sabe que no le da mucho más para cruzar el mar con el conocimiento que tiene, tipo que suele suceder en no olvides, 25, 50, 100, etcétera, o tal vez 200 si quieres dar el salto a No Limit 1000 y necesitas a alguien que esté jugando esos niveles, que tengas confianza, qué sé yo, bueno,
pero no empezar a gastar indiscriminadamente cuando ya tenemos algo de base, ¿se entiende? Entonces, eso en cuanto al tema de la banca, considero que quedó bastante claro. Igual cualquier cosita que no entiendan me avisan. Y después en cuanto al tema de la teoría, un poquito va más o menos en el mismo tren de que primero que nada me parece clave y muy importante el hecho de cuando se pueda pagar un coach, porque muchas veces, incluso por la sensación de uno invertir y decir, che, estoy enfocándome en esto y estoy dándole mi dinero, mi tiempo y cosas de ese estilo a un coach, vale mucho más tal vez que ver contenido en YouTube, que si bien hay cierto contenido que es muy valioso, no tenés tal vez ese acompañamiento, sí, esa inmersión, si se quiere, que si estás pagando algo, estás en un proceso de coaching. Entonces claramente me parece clave que el coach de mínima te dé lo que más te va a servir, que obviamente en mi caso en particular, siempre que lo he dado, siempre prioricé lo que más se ve te iba a dar al principio, y después tal vez las cosas que sí está bueno ver, pero que son spots mucho menos comunes y qué sé yo. Entonces, claramente invertiría en un coach. Creo que hablando de prioridades, es una de las más importantes, sobre todo si te sabe elegir el temario que te va a dar, que muchas veces es el caso. Me lo invento, tipo priorizar, qué sé yo, juego contra Fishes, single race spot IP, defensa de ciegas, etcétera, y no ver tantas boludeces del estilo, no sé, hacerte, que lo he visto, tipo gente que te hace un mes o un mes y medio de ver teoría de Forbes y cosas así, que vos decís, al pedo si no es lo que más se ve me va a dar, ¿se entiende? Salvo que sea un proceso de coaching ad eternum de 2 años, buah, qué sé yo. Pero es muy importante priorizar eso. Y las herramientas que utilizaría, que también es otra cosa muy clave, primero que nada sería que cuando no tengo un mango, o sea, cuando estoy en No Limit 5, No Limit 10, el Equilab de toda la vida, que es gratis, o el Flopzilla, que te sale $25, creo que la licencia, tipo, y es también para toda la vida, son herramientas que van a funcionar bastante bien. No buscaría el tema de meterme con solvers o con cosas de ese estilo cuando mi EV no está ahí. O sea, mi EV está en saber el exploit que tengo que utilizar más correcto y en base a eso hacer lo que toque, ¿se entiende? Entonces usaría esas dos herramientas en general, al menos hasta No Limit 50, por ejemplo. Y ya sí, cuando ya está más avanzado y cosas de ese estilo, No Limit 100, 200 sigue, sería bastante más, ¿cómo se dice? A ver, no hay necesidad tampoco abismal, pero sí que sentís que estás mucho más sofisticado y es una herramienta mucho más potente el tema de usar el Wizard en su versión más Chad, que es la de $150 al mes. Pero bueno, como les digo, siempre sabiendo. O sea, la joda yo creo que es siempre tener un muy buen timing para todo, ¿se entiende? O sea, tanto para la hora de contratar un coach, como para no gastar guita antes de tiempo, etcétera. Y ahora vamos a ver lo que sería el tema del mantenimiento de todo esto. Bien, y como les digo, el último tema es el mantenimiento, que justo ayer lo hablaba con un amigo que muchísimas veces, en este caso se extrapola bastante, o sea, hablamos un poquito de la vida, pero en el póker creo que se da lo mismo, porque el póker muchas veces es un microcosmos de la vida. Y es que, teniendo en cuenta que hicimos las cosas, entre comillas, bien respecto al tema de la banca, respecto al tema de la teoría y cosas de ese estilo, muchas veces después lo único que queda es mantenerse. O sea, Eh, esa es la gracia, o sea, es toda una cuestión de ir manteniéndose con las creencias adecuadas, con el pensamiento EV más o lo que fuera, y es un poco eso, eh, que muchas veces puede llegar a fallar justamente cuando creemos que estamos medio flojos de papeles en ciertas áreas. Entonces, claramente, este mantenimiento viene obviamente en cuanto a lo técnico en el tema del estudio,
porque mismo a mí me ha pasado que hubo como un año donde no estudié nada, o sea, literal solo jugaba y jugaba de guapo. No me fue mal, pero sí que me sentía que en ciertos aspectos es como que estaba jugando medio automático y cuando vos jugás habiendo estudiado, es como que constantemente, sobre todo cuando tenés una rutina de estudio bastante, eh, sí, sostenible y bastante habitual de, qué sé yo, 3 días a la semana, 4 días a la semana o más, o qué sé yo, eso se siente mucho más, es como que estás mucho más fino, mucho más confiado y esa es la clave, o sea, sentirte lo más confiado posible para tener tu mejor juego posible y obviamente favorecer que te vaya lo mejor posible a largo plazo, ¿no? O sea, obviamente en una sesión puedes hacer todo bien y perder igual, o sea, está más que claro todo eso, pero el estudio creo que es una pata fundamental después de haber ya tomado, qué sé yo, un coaching grosso o lo que fuera, es como que mantenerte en esa dinámica. Eh, Obviamente el mental también juega una parte fundamental acá, que obviamente acá es mucho más, también mucho más artesanal y uno verá. Yo la realidad es que nunca tomé un mental coach de nada, salvo algún que otro coso que le habré comprado a Litani en su momento, cuando recién arrancaba, pero sí que hice como 4 años de terapia con una mina bastante, bastante competente, bastante grosa. Y obviamente eso me ayudó, o sea, no es que no hice nada y me levantaba todos los días desayunando whisky, ¿no? Pero bueno, o sea, es muy importante también tener en cuenta todo ese tipo de cosas, las cosas que uno va haciendo, tipo de hábitos, si se quiere, de cosas que te ayuden a ver el póker de una mejor manera, porque muchas veces por default es muy probable que tengamos pensamientos muy menos, si se quiere, qué sé yo, sobre todo asociados muchas veces a nuestra cultura, que puede ser, por ejemplo, no sé, me lo invento, en el caso de Argentina, no sé, que cualquiera que me esté viendo ya sabrá que impera en general en la gente, sobre todo que no ve las cosas como un jugador de póker, eh, una creencia de que si sos, de que si no ganas sos un fracasado, tipo por el famoso bilardismo que ha reinado en nuestro país. Y bueno, muchas veces, claro, es normal que uno piense, che, si no gano soy un choto, o si no llego acá soy un choto. eh, y, y si bien obviamente es parte de la cultura o lo que fuera, muchas veces es lo que no nos conviene creer. Y todo el mundo muchas veces piensa de esa manera. Entonces, claramente lo importante siempre es contarnos una historia que sea lo más eh, convincente y lo que más nos ayude a nosotros a favorecer que nos vaya bien. Porque después todo es ultra relativo, o sea, a nadie le importa nada en general, pero sí que si queremos lograr, qué sé yo, establecernos en No Limit 1000, por ejemplo, o lo que fuera, y bueno, voy a hacer lo posible para que eso suceda. O sea, después no es que ni es la pura verdad, eh, ni es fruta cualquiera, sino que es lo que yo necesito para establecerme ahí. Entonces siempre lo vería desde ese punto de vista y obviamente en general también buscaría mantener el EV, obviamente, siempre teniendo en cuenta cosas también más blandas, si se quiere, porque, por ejemplo, no sé, en este caso yo pongo el EV Thinking en cuanto a no hacer lo que yo, lo que yo considero negradas desde el punto de vista de, qué sé yo, llegaste, no sé, a No Limit 200, tenés $20.000, no te compres un auto que sale la mitad de tu banca, ¿se entiende? O sea, porque primero que nada es el famoso pasivo, o sea, te va a hacer gastar plata en general, o sea, va a ser un gastadero de plata que sí, obviamente te va a dar comodidad, pero, pero muy probablemente te quite un montón de tranquilidad como para seguir generando guita, porque claramente la banca es lo más importante que vos tenés. Entonces, eh, siempre está bueno pensar, tipo, retrasar esa gratificación de decir, bueno, tal vez en un futuro ya lo podremos hacer, o sea, porque literalmente llegan ciertos niveles donde vos en un mes te puedes comprar un auto mucho mejor, incluso si es que empezás a hacer las cosas muy, muy, muy bien. Entonces, eso por un lado, pero obviamente siempre va de la mano porque les digo que es algo blando esto, más que nada porque, por ejemplo, en mi caso en particular, eh,
a mí el leve que me da vivir solo o ser independiente o lo que fuera, es impagable. O sea, el precio que tiene eso, sí, obviamente. El, el precio después se traduce a que gasto, qué sé yo, no sé, $2000 al mes. Y si lo componemos, o sea, como hace casi que 3 años que estoy viviendo solo, si lo componemos, yo hoy en día ya tal vez tendría una banca para jugar No Limit 2000, ¿se entiende? Pero bueno, o sea, son precios que uno está dispuesto a pagar y que sí son EV más, si se quiere, en cuanto a la paz que te da y sí, a la felicidad que te puede llegar a dar. Entonces, bueno, considero que es algo que si bien obviamente siempre está bueno pensar en EV y en cosas de ese estilo, también uno tiene que saber bien dónde está parado y qué es lo que más le favorece, porque la realidad es que si yo, por ejemplo, en mi caso en particular, no me hubiera querido ir de mi casa o lo que fuera, o estuviera chocho, no tiene sentido irme. O sea, mejor eh, dejar componer eh, toda esa guita que hubiera gastado y hacer crecer la banca, ¿se entiende? Entonces, qué sé yo, considero que cada uno tiene sus razones para ver las cosas de cierta manera, pero bueno, lo mínimo, lo que apunto con este video de última es que hay ciertas cosas que sí, que son una estupidez hacerlas, y otras que sí, obviamente, nos van a dar mucho EV a largo plazo, así que nada, eso es lo importante. Y bueno, Reyes, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva y que les dé algo de claridad a la hora de tomar sus decisiones. Y bueno, será hasta un próximo video. Chau, chau.